Que Dios nos bendiga. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio del libro de Job. En realidad, nosotros como grupo de jóvenes llevamos ya varias semanas hablando o enseñando acerca de Job. En realidad es un libro muy hermoso, muy maravilloso, del cual siempre cada vez que se habla del libro de Job, nosotros conocemos como el capítulo 1 y el capítulo 42. Esto es como el inicio y el final. Y en realidad el libro de Job nos ofrece, hermanos, una amplia gama de enseñanza, nos ofrece muchas cosas al respecto. Entonces voy a pedirles que nos acompañen a estudiar y a revisar varias cosas respecto a este maravilloso libro. Job, como dice ahí, bueno, uno de los versos más conocidos del libro de Job, que se encuentra en el capítulo 42, en el verso número 6, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Primero, algunos datos generales acerca de Job. El primer de todos, bueno, el autor. ¿Quién es el autor del libro de Job? Respecto al autor del libro de Job hay en realidad variedad hipótesis y teorías. No hay una sola clara, una sola precisa, es por eso que les voy a mostrar la gran mayoría de ellas. La primera de ellas dice que el autor del libro de Job es Eliú. ¿Quién era Eliú? Eliú era uno de los amigos de Job, que habla entre los capítulos 32 y 37 del libro de Job. ¿Por qué dice que se le atribuye a Eliú? Porque si ustedes leen esos capítulos, del 32 al 37, ustedes se van a dar cuenta que la forma en la que él escribe, la forma en la que él expresa su discurso, nos da a entender como que él, o sea, habla tan en primera persona que nos da a entender que él es el autor del libro. Esa es una de las hipótesis. La segunda de las hipótesis es que fue Salomón. ¿Por qué Salomón? Porque si ustedes leen el libro de Job completo, se van a dar cuenta que el libro de Job tiene un enfoque muy literario poético. De la misma manera que lo utilizó Salomón para escribir, por ejemplo, los proverbios. Hay pasajes en la escritura, tanto en proverbios como en Job, que son muy parecidos. Por ejemplo, aquí les voy a dar algún datito para que ustedes lo revisen. Por ejemplo, si nosotros revisamos el libro de los Proverbios, capítulo 8, nosotros nos vamos a dar cuenta que se encuentra entrelazado o conectado con el capítulo 8 y 38 de Job. Si ustedes como los comparan, Job capítulo 8 y Job capítulo 38 con Proverbios capítulo 8, se van a dar cuenta que tiene muchas similitudes y pareciera ser aquí que el escritor o el autor es el mismo. Ahora, ¿qué dice la tradición judía? La tradición judía lo atribuye a Moisés. La tradición judía dice que Moisés escribe el libro de Job. Ahora, otros dicen que fue el mismo Job. Luego de ser restaurado, luego de haber pasado su prueba, luego de haber pasado su aflicción, Job habría escrito su propio libro. Entonces son estas las cuatro principales hipótesis del libro de Job. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la historia de Job qué? La historia de Job es un cuento, es una fábula o es una historia real, una historia verídica. Cualquiera podría pensar que es un cuento para hablar sobre la aflicción o la prueba del hombre, al igual que se creía con Jonás, que también era como un cuento o una fábula. Sin embargo, la historia de Job es confirmada en la Biblia. Y esto es importante porque en el texto santo, en la Biblia, hay referencias al libro de Job. ¿Y dónde están? Están en el libro de Ezequiel, capítulo 14, creo, y en el libro de Santiago, cuyo texto vamos a ver más adelante. O sea, estos dos escritores, tanto en el Antiguo, hacen referencia a Job. Seguimos. ¿En qué época se escribió? La mayoría sitúa el libro de Job entre los años 2100 y 1900 a.C. Ahora, dentro de este contexto, se alude a la época patriarcal, pero precisamente a Jacob, como en el tiempo de Jacob. ¿Por qué? Por la inclusión de ciertos nombres y ciertos lugares, como Elifaz o Uz. Eso es lo que dicen algunos teólogos. Ahora, otros creen que el escrito de Job es mucho más antiguo, o sea, mucho más anterior a la época patriarcal. Paréntesis, cuando hablamos de la época patriarcal, hablamos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, otros dicen que es mucho más antiguo debido a la escritura del libro de Job. Ahora, ¿cuáles son las características de Job? Nosotros cuando hablamos de Job partimos diciendo
lo que señala el capítulo primero del libro de Job, el cual señala que Job era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son sus primeras características y ojo, no es como los hombres lo describen a Job, sino es como Dios describe a Job. Que el Señor nos bendiga. Pero aparte de eso, la Biblia da otras características. Que estas están acá, bueno, si alguno quisiera el material, después se contacta con nosotros y nosotros facilitamos los PowerPoint para que no estén ahí como que se les va el anotar. Que hay varias citas bíblicas. Las características son que era un varón respetado y reverenciado, según Job capítulo 29 del 7 al 11, estas son todas de Job. Era un juez justo y honrado, y eso es importante porque ahí vamos a tener nosotros la profesión de Job. Job de profesión era juez, esa era su profesión según el capítulo 12, versículo 17. También era un consejero sabio, capítulo 29 del 21 al 24. Era un empleador honesto, o sea, tenía gente bajo su cuidado, tenía gente bajo su cargo, bajo su mando, bajo su dirección. Era generoso, según el capítulo 31 del 16 al 21. Y por último, también Job labraba la tierra, según el capítulo 31 del verso 38 al 40. Esto es, a grandes rasgos, Job. Mi gato quiere aparecer también. Bien, esta escuela dominical, para que ustedes vayan contextualizándose, para nosotros como jóvenes ya viene siendo la cuarta clase de este tema, porque en realidad nosotros ya hemos visto los 3 primeros capítulos, así que los voy a contextualizar un poco para pasar a lo que es el capítulo 4, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Job, antes que todo, Job es un nombre que procede del hebreo Iyob, o Iob, ¿ya? Como pronunciación de la J, y significa aquel que sufre penalidades. Ahora, su prueba se desarrolla principalmente en forma doble. La prueba que nosotros conocemos que vivió Job, podemos clasificarla en 2 partes. La primera, que va en Job capítulo 1, del verso 6 al 22, y que es la pérdida de sus posesiones y de su familia. Cuando Job pierde, ¿cierto?, sus animales, sus bueyes, todo lo que poseía, y además pierde a sus hijos. Sus hijos pierden la vida. Y la segunda está en Job capítulo 2, del verso 1 al 6, el cual relata la enfermedad de Job y... perdón, hermano. Ya, ahora sí. Job capítulo 2 del verso 1 al 6, que relata la enfermedad de Job, que es cuando le sale esta sarna en la cual Job no podía mantenerse, sino que se rascaba con cualquier cosa que pillaba, con cualquier cosa que encontraba. ¿Qué más? Además, el capítulo 2 relata la aparición de estos 3 amigos, que son Elifaz, Bildad y Zofar, ¿ya? Elifaz, Bildad y Zofar. Vamos a ver que en relación al libro de Job, estos amigos tienen 3 apariciones. Cada uno de ellos realiza 3 discursos distintos, 3 discursos diferentes. Y a este discurso le añadimos la respuesta de Job. O sea, primero habla Elifaz, después Job, después Bildad, después Job, después Zofar, después Job, y así consecutivamente 3 veces. Ocurre esto en el capítulo de Job, ¿ya? El capítulo 3 también expresa el primer discurso de Job, en el cual él lamenta haber nacido y comienza sus pensamientos relacionados con la muerte. El capítulo 3 lo habla Job después de estar, dice la Biblia, 7 días en total y completo silencio junto a sus amigos. Sus amigos lo van a ver y ellos quedan en silencio. No hablan nada, no pronuncian palabra, no dicen absolutamente nada durante 7 días. Y luego viene el discurso de Job. Ahora, este es el contexto para llegar al capítulo 4, ¿ya? Que es el discurso de Elifaz temanita, que es el primero de los discursos que nosotros vamos a ver. Y es el que vamos a analizar esta mañana, ¿ya? El nombre de Elifaz en sí mismo, su etimología es un poco incierta, tanto en el origen del nombre como en lo que él tipifica o representa. Nosotros vemos que a través de la Biblia, cada uno de los nombres tiene una significancia, cada uno de los nombres contiene algo oculto que merece ser revelado. Sin embargo, el nombre Elifaz
es medio complicado darle un significado. Entonces, existen algunos teólogos que creen que Elifaz significa Dios es oro, por ser una conjunción entre Elí y Faz, que uniendo las dos partes vamos a ver que significa Dios es oro, mientras que hay otros que señalan que significa propósito de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa temanita? ¿Ya? Porque Elifaz es su nombre, pero temanita, al mencionar la palabra temanita, significa que viene de la tierra de Temán. Le explicaba a los jóvenes que esto es más o menos parecido, por ejemplo, cuando se habla de Elías Tisbita, es porque Elías viene de la región de Tisbe. Lo mismo pasa con Elifaz temanita, Elifaz que viene de la región de Temán. ¿Ya? Que también se señala en la Biblia, y ojo con esto, como Edom. Cuando se menciona el territorio geográfico de Edom, se está haciendo referencia a la misma tierra de Temán, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Ahora, el principio del discurso, y ojo con esto, y aquí ya vamos a ir directo a nuestras Biblias, y quiero por favor invitarles a que ustedes prosigan esta enseñanza con su Biblia en mano, para que vayamos viendo así entre todos, en Job capítulo 4. ¿Ya? Así que ahí si tienen la Biblia a mano, por favor, revise para que comparta con nosotros, porque vamos a ir viendo o señalando versículo por versículo para ir analizando todo este capítulo. ¿Ya? Job capítulo 4. Entonces, si usted la tiene ahí, la busca, y si no, escucha atentamente a lo que señala este capítulo. Dice así: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Ya, ese es el verso 2. Pensemos en lo siguiente, miren. ¿Quién podrá detener las palabras? O sea, el discurso de Elifaz inmediatamente comienza siendo un discurso agresivo. No comienza siendo un discurso de aliento, no comienza a ser un discurso de apoyo, no comienza siendo un discurso de que a él le sirva, que a él le haga bien. No. Elifaz comienza inmediatamente atacando la actitud de Job. O sea, en otras palabras, vamos a cambiarle un poquito el sentido. Elifaz le dijo: yo lo que te tengo que decir te lo voy a decir y punto. O sea, tú quieras oírlo o no quieras oírlo, lo que yo tengo que hablarte te voy a hablar directamente. Que el Señor nos bendiga, porque nosotros vamos a darnos cuenta a través del discurso de Elifaz que en realidad Elifaz podía tener un mensaje de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? Algo le ganó. Algo hizo que lo que Elifaz tenía que decir no causara el efecto en Job que realmente Dios esperaba que causara. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga, avancemos. Miren, el discurso de Elifaz se divide en tres etapas, o en tres fases distintas, en tres fases diferentes. La primera etapa o la primera fase es que Elifaz realiza una doble acusación a Job. Esa es la primera fase, esa es la primera etapa, que esa se encuentra entre los versículos 3 al versículo 6. ¿Ya? Esa es la primera etapa del discurso de Elifaz, que le realiza una doble acusación a Job. Ya lo vamos a ver en particular. ¿Ya? La segunda acusación, la segunda parte del discurso de Elifaz es que él realiza una doble argumentación respecto a su pensamiento, respecto a lo que él creía, respecto a lo que él pensaba, que se encuentra entre los versículos 7 al versículo 11. Es la segunda parte del discurso de Elifaz. Y en la tercera parte, Elifaz relata una visión, entre los versículos 12 al versículo 21. Entonces, esquemáticamente, en esto se resume el discurso de Elifaz. Primero, realiza una doble acusación a Job, versos 3 al 6. Segundo, realiza una doble argumentación acerca de su pensamiento, versículos 7 al 11. Y por último, él relata una visión en los versículos 12 al 21. Bien, vamos entonces a comenzar. La doble acusación. Les voy a leer del verso 3 al verso 6 y luego vamos a verlo en particular. Dice así: he aquí, estoy en el versículo 3, capítulo 4, versículo 3, ¿ya?
he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Que el Señor nos bendiga. Miren, vamos a ir viendo aquí. Versículo 3. Dice, he aquí que tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. ¿Cuál es la primera acusación que realiza Elifaz respecto a Job? La primera acusación que realiza Elifaz es respecto a la conducta que tenía Job. ¿Por qué? Porque Job, ¿cuáles son? A ver si ustedes se acuerdan ahí en sus casas. ¿Cuáles eran las características de Job? A ver si ustedes se recuerdan ahí para que tal vez yo no lo escucho, pero ustedes pueden recordarlas ahí en sus casas. Las conductas de Job. Que era varón, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aparte de estas características, tenemos que Job era, dijimos, ¿a qué se dedicaba Job? Job era un juez. Le enseñaba a los jóvenes, le enseñaba a los ancianos. Job era un hombre muy respetado en su tiempo. Entonces el capítulo 3, Elifaz comienza recordándole eso y diciéndole, o sea, tú eres una persona que daba consejos, sabías levantar al otro, sabías aconsejar al otro, pero ahora que a ti te pasó esto, ¿no eres capaz de aplicar esas mismas cosas contigo? ¿Con lo que tú haces? Entonces, lo primero que hace Elifaz es acusarlo respecto a la conducta que él estaba teniendo. Aquí hay algunas citas bíblicas que vamos a ir analizándolas. Lo primero, le recrimina su conducta. Estábamos nosotros en el versículo 3, que le dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 12 al 13, este nos señala y nos dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ojo, voy a leer una vez más esa última parte. Para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Estimados hermanos, ¿cuál es nuestra labor como cristianos? ¿Cuál es nuestra función como hijo de Dios? Como hijo de Dios nuestra labor es que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que el Señor nos bendiga. Elifaz partió con todo lo contrario. En vez de llevar palabra de restauración a Job, lo primero que hace es recriminarle su conducta. Que el Señor nos bendiga. Isaías 35, del 3 y 4, habla algo más o menos similar, más o menos parecido, y dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Se dan cuenta que el mensaje es totalmente distinto a lo que Elifaz comenzó a hacer, que fue reprocharle su conducta a Job? Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿cómo nos enseña a nosotros en la palabra a aconsejar? ¿Cómo nos enseña a nosotros la palabra de Dios a enviar una palabra que tal vez, ojo, que tal vez a la gente no le va a gustar? Porque si nosotros nos pensamos humanamente, bueno, lo que Elifaz le decía a Job tenía cierta razón, tenía cierta lógica. El hecho de que Job supiera dar un consejo, pero para su vida no supiera aplicarlo, también, bueno, tenía cierta lógica. Pero ojo, no era la forma, ni era la manera en la cual Elifaz debía hablar de Job. Miren, vámonos a 1 Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante este capítulo? Porque el apóstol Pablo nos enseña, con su ejemplo, nos enseña a cómo llevar una palabra de Dios. Y miren lo que hace él.
Primera de Corintios capítulo 11, versos 2 y 3 dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Los hermanos tienen que estar diciendo amén ahí en sus casas a esta palabra. Pero, ¿por qué elegí esto? No para hacer sentir mal a las hermanas, no. Sino porque Pablo nos muestra el ejemplo. Pablo nos muestra el ejemplo a seguir. ¿Y cuál era el ejemplo a seguir? Que él comienza diciendo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. O sea, lo primero que parte haciendo el apóstol Pablo es señalando las virtudes de la iglesia y luego darle la enseñanza de lo que ellos estaban haciendo mal. O sea, si Elifaz hubiese partido de una manera distinta, si Elifaz hubiese partido de una manera diferente, mostrándole a Job que realmente, oiga, habían cosas buenas en Job. ¿Como cuál? Se preguntará usted. Lo bueno de Job, oiga, hasta ese momento el hombre no había negado a Dios. Hasta ese momento el hombre seguía manteniendo su integridad. Job seguía manteniendo su rectitud. Pero Elifaz no vio eso, sino que inmediatamente fue a darle el combate, inmediatamente fue a atacarlo, distinto a lo que hizo el apóstol Pablo, que lo primero que hace es mostrarle a la iglesia de Corinto sus virtudes y luego señalar lo que estaba malo. Recordémonos el Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. Lo primero que parte diciéndole es: yo conozco tus obras, que tú eres paciente, que tú eres bueno, que tú eres esto, otro, pero... y le lanza ahí lo que tenía que cambiar. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿Elifaz estaba mal en lo que estaba diciendo hasta ese momento? Podríamos decir, ¿saben? Tiene concordancia con algo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 2, del verso 21 al 14. Se los leo. Dice así: Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, Job pareciera estar cometiendo este error que señala Romanos. Mientras él podía aconsejar a otros que se levantaran, que salieran de su estado, mientras él podía dar buenos consejos, para él pareciera que no da un buen consejo. Pero ojo, tenemos que tener algo presente, y por favor atendamos a esto. Job era humano. Job era una persona como usted y como yo. ¿Job se iba a doler de la muerte de sus hijos? Por supuesto. ¿Job no iba a sentir dolor? Yo creo que el dolor más grande para un padre va a ser enterrar a su hijo. Todos esperan que la vida siga su orden normal y que los hijos entierran a sus padres. Pero un padre enterrar a sus hijos, creo que es un dolor bastante fuerte y que era normal que Job se sintiera de la manera en la cual se estaba sintiendo. Primero acusa su conducta y luego acusa su mal humor. Y ojo con esto, porque voy a centrarme en el versículo 6. Le dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, le está diciendo, en otras palabras, está actuando con la total ironía. O sea, ¿realmente confías en Dios? ¿Realmente confías en sus promesas? ¿Realmente sirves a Dios? O sea, se vuelve, como se dice, algo personal. Job capítulo 1, versículo 11 y Job capítulo 2, verso 5, que eso es para que lo lean ustedes, no lo voy a leer yo, para poder avanzar. En estos versos, cuando el verso 5, Elifaz le dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, esa frase, el mal ha venido sobre ti, en hebreo es exactamente la misma frase que usa Satanás. Ojo con esto. En el hebreo que usa en Job capítulo 1, verso 11 y en Job capítulo 2, verso 5, para que Dios tocara
la mano para que Dios tocara a Job. Son las mismas palabras, exactamente lo mismo. O sea, primero le recrimina su conducta. ¿Por qué tú estás así cuando deberías estar de otra forma? Y lo otro, le recrimina su mal humor. O sea, no que confías tanto en Dios. Que el Señor nos bendiga para que en realidad nosotros como cristianos, oiga, tengamos palabras mucho mejor que las de Elifaz. Tenga en nuestra boca un consejo mucho mejor que el que salió de Elifaz. Tenga en nuestras palabras, sobre todo en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo ahora, tenga en nuestras palabras, hermanos, una pizca de Dios poderosa, que la gente que nos esté escuchando no quede en la situación que quedó Job después de escuchar este mensaje, sino que, como decía Hebreos capítulo 12, versículo 13, que el cojo vuelva al camino. Que el Señor nos bendiga. Vamos a seguir entonces con la segunda parte del discurso de Elifaz, que es la doble argumentación. Porque primero, entonces dijimos que lo primero que hace Elifaz es acusarlo. ¿De qué lo acusa? De tener un mal comportamiento, de tener una mala conducta y de tener un mal humor por el estado en el cual se encontraba. La segunda argumentación, que va desde el capítulo 7 al verso 11, ojo, él simplemente expone o ratifica lo que ya le dijo en el primer argumento. Vamos a dar la lectura. Sigan ustedes la lectura, versículo 7 al verso 11. Dice así: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Y los rugidos del león, y los bramidos del rugiente, y los dientes de los leoncillos son quebrados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. Miren, atención aquí, ¿por qué? Porque resulta que aquí Elifaz realiza una doble argumentación de lo que él ya había expuesto. Y esto se basa en dos tesis, o por decirlo de alguna manera, o en dos oraciones que resumen el pensamiento de Elifaz. ¿Qué es lo que creía Elifaz? Lo primero que él creía es que los hombres buenos nunca fueron arruinados. O sea, Elifaz pensaba que los hombres buenos siempre les iban a pasar cosas buenas. Entonces, pensamiento contrario, si a Job le estaba pasando algo malo, era porque él era malo. No sé si me logran entender. Ese era el pensamiento de Elifaz. Si tú haces cosas buenas, te van a pasar siempre cosas buenas. Y si tú haces cosas malas, te van a pasar cosas malas. Entonces, si a Job le pasan cosas malas, Job era malo. Eso pensaba Elifaz. Pero vámonos a la escritura. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto? Si nosotros nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3, ¿qué es lo que nos dice? Tal vez algunos se saben de memoria este verso porque es un verso muy conocido. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, que no porque nosotros estemos en Dios, no porque nosotros estemos en Jesucristo, no porque nosotros tengamos en nuestro corazón la oración, el ayuno, la palabra de Dios, no nos van a pasar cosas malas. El mismo Timoteo, Pablo hablándole a Timoteo, le dice: Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Lucas capítulo 13, versículos 2 y 3. Jesús hablando. Miren, ojo lo que dice Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que todos estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? Jesús le está enrostrando y le está diciendo, o sea, ¿ustedes piensan que porque a estos galileos les pasó esto malo, ellos son más pecadores que ustedes? Jesús responde, no. No. Esto no es así, hermano. No es que el que le está pasando mala, hoy, quién sabe qué yayita tendrá, quién sabe qué pecado tendrá, quién sabe qué le estará pasando al hermano. No, esto no funciona de esta manera. Y estos versos lo confirman. Que el Señor nos bendiga.
Isaías capítulo 57, verso 1 dice: perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, que tanto el justo como el impío perecen de la misma manera. Y esto lo confirma Eclesiastés capítulo 9, verso 2, cuando dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Todo acontece de la misma manera a todos. Hermano, es que nosotros necesitamos entender esto. Si Dios nos quiere meter al proceso, si Dios nos quiere meter a la aflicción, si Dios nos quiere meter a la angustia, si Dios nos quiere meter al fuego y pasarnos, como siempre decimos los cristianos, como el barro en las manos del alfarero, si Dios nos quiere moldear, si Dios nos quiere tener en el dolor, nos va a tener ahí. Entonces no pensemos y recordemos siempre, por favor, lo que nos enseña nuestro pastor cuando él dice que las cosas que le suceden al cristiano pueden ser debido a 3 causas. Debido a que estás en la prueba, a que estás metido allí, en la prueba de Dios, debido a que te sobrevino un ataque del maligno, un ataque directo de Satanás el diablo, o debido a que es consecuencia del pecado del hombre, el castigo del hombre. Entonces, nosotros tenemos que llegar y pensar eso primero, pero Elifaz se saltó absolutamente todo eso e inmediatamente lo que hizo fue decir: Job está pecando, por eso Job está mal. Job pecó, por eso le sobrevino todas estas cosas. Que el Señor nos bendiga. Ojo, Elifaz parece que estaba haciendo el trabajo de Satanás. Porque ¿quién es el que acusa al hombre de pecado? Sino el mismísimo Satanás el diablo. Que el Señor nos bendiga. Entonces su primera argumentación era que los hombres buenos nunca fueron arruinados. Y esto es mentira, hermanos. Es mentira. Y ya lo vimos a través de estos versos. El último ejemplo. Abel. ¿Acaso Abel no era justo? ¿Acaso Abel, Dios no se había agradado de su ofrenda? ¿Y Abel igual pereció? ¿Fue matado por Caín? ¿Fue matado por su hermano? Que el Señor nos bendiga. La segunda argumentación que señala Elifaz es en torno a sus experiencias, en torno a sus vivencias. Entonces cuando él habla respecto al versículo 9, 10 y 11, él reflexiona en torno a que, se lo leo literal, el versículo 9, perecen por el aliento de Dios y por el soplo, versículo 8, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, como yo he visto. O sea, él toma sus experiencias personales para aconsejar. Y nosotros tenemos que pensar, hermano, en lo siguiente. Nuestras experiencias sí le pueden servir al otro, pero ojo con esto, por favor, atención. Dios trata con cada persona de forma diferente. El trato de Dios con uno va a ser distinto al trato que tenga Dios con el otro. Dios no va a trabajar en todos de la misma manera porque somos todos. Dios nos creó con un pensamiento diferente, con una mentalidad diferente, con caracteres diferentes, con formas de pensar y de ser de manera distintas. Es por eso que el trato de Dios con todos va a ser de una manera especial. Sí, nuestro testimonio puede servirle al otro. Sí, nuestro testimonio puede servir para alentar al otro. Pero ojo, nuestro testimonio no es la regla general. La regla general, ¿saben cuál es? Esta, la palabra de Dios. Esta es la regla general. Nuestro testimonio, como les digo, va a servir, pero no es la regla general. Elifaz cometió ese error y dijo: como yo he visto, como yo lo viví, como yo lo pasé. No. Si no es como tú lo pases. Que el Señor nos bendiga. Entonces, en torno a su experiencia. ¿Y en qué se basaban sus experiencias? Bueno, prácticamente su pensamiento se resume en lo que señala Gálatas 6, 7 y 8 e Isaías 17, 10 y 11. Que las vamos a dejar pasar, pero principalmente señala que todo lo que se resume el pensamiento en que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Ya? En eso se resume ambos pensamientos. Y simplemente en eso meditaba Elifaz. O sea,
En otras palabras, volvamos a la conducta de Elifaz, para que ya pasemos a la última parte, que es la visión que él tiene. Elifaz no logra ver más allá, no. Elifaz se queda en su pensamiento y en su pensamiento y en su pensamiento y no logra ver más allá de lo que realmente Dios quería hacer con él. Que el Señor nos bendiga. Miren, la última parte del discurso. Volvamos, repasemos un poquito. Permiso. Lo primero que tenemos es que el discurso de Elifaz se divide en tres. ¿Cuáles son esas partes? La primera parte es la doble acusación que Elifaz le hace a Job respecto a su mala conducta y respecto a su mal humor o a su mal carácter. Lo segundo es una doble argumentación. La argumentación o el pensamiento de Elifaz, ¿cuál era? Primero, que los malos nunca, que los buenos no perecen, que los buenos no les pasa nada malo. Sabíamos nosotros que ese pensamiento está errado. Y el segundo es pensar que su visión, que lo que él había visto, que lo que él había vivido, era lo que Job necesitaba, cuando en realidad no era así. Tercera parte, la visión de Elifaz. Vamos a leer primero el libro de Job, para que ahí usted con su Biblia siga la lectura, porque vamos a leer desde el versículo 12 hasta el verso 21. Dice así: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no reconocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Miren, la última parte del discurso de Elifaz nos parece bien interesante, y con esto vamos a terminar. ¿Por qué? Porque Elifaz recibió un mensaje de Dios o no. Y esto es lo importante. Y en esto quiero que nos centremos. Porque ya vimos que en los primeros discursos, si nosotros pudiéramos decirlo así en buen chileno, como decimos, pareciera que Elifaz habló puro disparate. Ojo, pareciera que Elifaz no dijo nada acuerdo, nada coherente. Él sacó nomás lo que tenía y habló y habló y habló y habló y habló. Pero en esta última parte algo pasa, algo distinto, algo diferente. Si nosotros nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual, ¿quién es ese? Dios. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pareciera ser un trabalengua. Palabras simples. Como Dios te consuela a ti, así Dios quiere que tú consueles al otro. Dios no viene a ti, querido hermano, con palabras que te hagan quedar más en el suelo. Dios cada vez que habla es porque su finalidad es que te levantes. Es porque su finalidad, es que agarres fuerza. Es que su finalidad es que te levantes poderosamente, es que te levantes como un gigante, es que salgas de la condición en la que estás. Esa es la misión de Dios. Entonces, Corintios dice: como Dios te consuela a ti, o sea, como Dios te ha levantado, hermano, así tu misión es levantar. Amén. Como Dios te ha fortalecido, tu misión es fortalecer. Que el Señor nos bendiga. Salmos 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y eso me gustaría que te quedara grabado. Y a ellos hará conocer su pacto. O sea, Dios va a hablar. Dios algo va a decir. Aleluya. Dios algo tiene para entregar. Dios algo tiene para decir. Amén. Hay algo que Dios va a hablar. Hay algo que Dios va a decir. Que el Señor nos bendiga. Miren, dentro de todo,
va a haber una voz profética hablándote. Y cuando hablo de la voz profética no me refiero solamente a los profetas, sino de cualquier manera, hermano. Amén. Dios va a estar hablando, Dios va a estar diciendo algo. Continúo. Elifaz dice, pasó un espíritu delante de mí, pasó algo que yo no entendía, aleluya, pasó algo que yo no podía ver, pero que cuando lo vi, quedé erizado, quedé quieto, quedé mudo, aleluya. Entonces, ahí logré entender algunas cosas. Pero ¿qué pasó entonces con Elifaz? Elifaz recibe una visión poderosa de Dios para llevarle un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza a Job. Pero hay algo que pasó, que también lo relata Daniel, que a él le sucedió. Miren, Daniel capítulo 7, verso 28, se lo leo, dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel capítulo 10, versículos 8 y 9 dice, que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Qué pasó? Que lo que Elifaz recibió fue algo demasiado grande. Amén. Al igual que Daniel, recibió algo demasiado fuerte, demasiado poderoso. Pero a diferencia de Daniel, ¿Daniel qué hizo? Dice la palabra de Dios, que él enmudeció, que él cayó en tierra, que él esperó que aunque sus pensamientos se estaban turbando, él esperó. Quedó callado, quedó en silencio. Elifaz no, porque Elifaz fue y habló con Job. Elifaz fue y dijo, como leíamos el versículo 2, ¿quién podrá hacer detener mis palabras? O sea, él dijo, yo voy a hablar y voy a hablar y voy a hablar y voy a hablar y voy a hablar. Hermanos, en este tiempo nosotros tenemos que esperar a que sea la correcta palabra de Dios, que Dios ponga en nuestros labios, que Dios ponga en nuestro corazón lo que Él quiere hablar y quiera decir. En este tiempo, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, por esto de esta pandemia que está afectando a todo el mundo, nosotros vamos a escuchar mucha gente por redes sociales, por Facebook, por YouTube, por un montón de cosas, que van a salir hablando profecías, que van a salir hablando palabras, que van a salir entregando, y que Dios me dijo, 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 me dijo, me dijo, y me dijo, y me dijo. Y al final son tantas las cosas que se hablan que la voz de Dios se calla. No sé si me logran entender. Es tanto lo que el hombre habla que lo que Dios quería decir no se dice. Eso fue lo que le pasó a Elifaz. Amén. Es tanto lo que él quería decir que el mensaje que Dios le había entregado no tuvo ningún efecto sobre Job. ¿Por qué? Porque fue tanto lo que él habló de sí mismo que lo que Dios quería decir quedó de lado, quedó a un lado. ¿Saben? Ustedes se preguntarán, ¿lo que pasó con Elifaz al final era un mensaje de Dios o no? ¿Saben ustedes? Dios tenía con Elifaz, ojo, un trato especial, distinto al de Bildad, que es el otro amigo, y distinto al de Zofar. ¿Y por qué, me dirá usted? Miren, vámonos a Job, capítulo 42, verso 7, se lo leo, dice así. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto contra mi siervo Job. ¿A quién le habló Jehová? Job 42, 7. Jehová dijo a Elifaz temanita. Jehová no habló con Bildad. Jehová no habló con Zofar. Jehová habló con Elifaz temanita y lo señala. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. No sé si logran entender el enfoque. No habla de los tres juntos. No le dice, mi ira se encendió contra ustedes. Sino que le dice, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros. ¿A qué voy cerrando con esto? Elifaz recibe un mensaje de Dios, claro que lo recibe. Dios le muestra, le manda una visión y le muestra lo que le tenía que decir a Job. Pero Elifaz habló tanto él que las palabras de Dios se silenciaron. Hermanos, ustedes no tienen idea cómo en este tiempo, ahora, en este mismo instante, hay gente que está pero deseosa de recibir una palabra de Dios. Amén. Hay gente que está pero desesperada por recibir algo de Dios. Desesperada. Su alma necesita una palabra de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, somos los que tenemos esas palabras.
Pero por favor, iglesia, acallemos nuestra voz y hablemos la voz de Dios. Acallemos nuestros pensamientos, acallemos nuestras palabras, callemos lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestras lenguas, lo que hay en nuestros labios, y hablemos palabra de Dios. Digámosle al Señor en oración: Señor, si mis labios se van a abrir, que sea tu palabra. ¿Saben? Quiero contarles un testimonio, una experiencia que no es mía, es de mi papá, pero como él siempre cuenta las cosas mías, así que me toca a mí ahora. Todos ustedes saben que él trabaja en supermercados, y esta semana el administrador del supermercado le pidió y le dijo que por favor orara por el grupo de trabajo, que orara por el supermercado, que orara por lo que estaba pasando. Y saben, mientras él estaba orando, fue la presencia de Dios y tocó a varias mujeres que estaban allí. Y tocó a las personas que estaban en ese lugar. ¿Saben? Eso es lo que nuestra palabra tiene que causar en este tiempo. La gente está desesperada. La gente no sabe qué hacer. La gente no sabe qué decir. La gente no sabe que tiene miedo, tiene temor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a actuar al igual que Elifaz? ¿O vamos a llevar una palabra de Dios? Que el Señor nos bendiga para que lo de Dios esté en nuestros corazones. ¿Sabe cuál debía ser la conclusión de Elifaz? Y con este verso termino. Lo que Elifaz debió haber dicho fue lo que dijo Santiago: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Aleluya. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Si tú estás padeciendo, si estás sufriendo, si la estás pasando mal, sabes que eres un bienaventurado por Dios. Bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso dice Santiago capítulo 5, versículo 11. Si Elifaz hubiese llegado con un mensaje así, si Elifaz le hubiese dicho a Job: Job, ¿sabes? Eres bienaventurado. En tu sufrimiento, en tu dolor, eres bienaventurado. Que el Señor nos bendiga. Si hubiese llegado con eso, tal vez Job se hubiese levantado. Tal vez la actitud de Job hubiese sido diferente. Que el Señor nos bendiga. Esta ha sido la clase de esta mañana y espero. No sé si por ahí, bueno, está la hermana Katy ahí, no sé si hay alguna pregunta de algún hermano. El hermano Robert, al fin. Yo creo que una pregunta, dice, o sea, los mensajeros fallaron en el propósito que Dios tenía. En este caso, claro, en este caso Elifaz falló en el propósito que Dios tenía, porque si tú lees, bueno, después vamos a ver el discurso del resto, de Sofar y de Bildad, pero Elifaz evidentemente yerra en el mensaje, porque, vuelvo a decir, Elifaz, y por favor mediten en ello, si pueden, búsquenlo esta semana, versículos 12 al 21, Elifaz tiene algo sobrenatural de Dios. Nadie puede decir lo contrario. En Elifaz pasa algo. Algo le pasó. Pero no supo qué entregar. No supo qué decir. Falló, específicamente en Elifaz, falló el mensaje. O sea, perdón, falló el mensajero, no el mensaje. El mensaje estaba claro. El mensajero no. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Alguna otra pregunta? No, los otros son saludos. Ahora, ¿a quién saludamos? El hermano Cristian Riquelme te Ya. manda muchos cariños. A ti como su hermano y su amigo. El hermano Luciano también está mandando saludos. La hermana Mariana igual que está mirando. ¿Quién más ha mandado saludos? El resto ha sido más confirmación a través del estudio. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. ¿Está escuchando? Ya, le vamos a mandar un saludo igual a mi abuelita, la hermana Eliana Barría, que está escuchando también, así que el Señor le bendiga mucho. Muchas bendiciones. También, bueno, yo creo que la hermana María Saldía, mi abuelita, también está escuchando, así que el Señor la bendiga mucho. Y bueno, y también por fe, el Señor bendiga a nuestro hermano Víctor Saez, también debe estar escuchando. Que el Señor lo tenga como hermano también por fe. Amén. Que está escuchando. Bueno, y quisiera terminar esta transmisión orando al Señor, si es que no hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más que no?
No, Bien. la hermana Keila manda saludos desde Selva Oscura. El Señor bendiga a nuestra hermana Keila. Y bueno, hermanos, ya saben, cualquiera que quiera el material, el PowerPoint, está disponible para ustedes. Y también tenemos, los jóvenes, tenemos audios de Job capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Para el que lo quiera también lo puede solicitar, ¿ya? Que el Señor les bendiga. También hay un saludo para mí como secretaria, hermana Karine. Que Dios le bendiga, hermana Karine. Dios les bendiga, ya van a pasar la lista después. Sí. Bien, vamos a nuestro pastor también, darle un cariñoso saludo a la casa pastoral. Amén. Los extrañamos mucho. Amén. Así que Señor les bendiga nomás y vamos a estar expectantes para el culto de la tarde. Para Amén. escucharlo y gozarnos junto a ustedes y que el Señor nos bendiga. Bien, Amén. vamos a orar al Señor por este estudio, para que el Señor nos bendiga y quede esto grabado en nuestros corazones. Les invito a que donde estén, por favor cierren sus ojos y nos acompañen. Unámonos en oración por esta clase. Amén. Padre Celestial, muchas gracias le damos por su amor, su bondad, su misericordia, Señor, porque hasta aquí usted ha sido bueno, Señor, y nos ha permitido, Señor, aprender de su palabra. Dios de la gloria, en esta mañana queremos pedirle de forma muy especial por todos estos acontecimientos que están sucediendo en nuestro país y a nivel mundial, rogando que tu cobertura sea con cada una de nuestras vidas, Señor. Más por sobre todas las cosas pedimos, Señor, para que usted nos ayude a nosotros como sus hijos, para llevarle al mundo un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, Señor. Dios de la gloria, en este tiempo donde hay tanta gente con miedo, donde hay tanta gente atemorizada, muchos aterrorizados tal vez por todo lo que está sucediendo, que nosotros seamos el canal de bendición, que nosotros seamos el puente, Señor. Oh, aleluya, que usted use nuestros labios, que usted use nuestra vida, Señor, como instrumento en las manos suyas, para que cuando nuestro vecino, para que cuando nuestro amigo necesite una palabra suya, Señor, en nuestros labios, no esté la palabra condenadora del Elifaz, sino que esté el mensaje misericordioso y bondadoso de tu presencia, Señor. Dios de la gloria, sella esta enseñanza en cada corazón y bendíganos a nosotros para que desde este momento la pongamos por obra. Todo lo cual rogamos, clamamos y oramos bajo los méritos de Jesucristo, nuestro único y eterno Salvador. Amén. Amén. Y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por escuchar.